Hola amigos, bienvenidos a Arquitub. En el video anterior acotamos nuestras plantas, hicimos cortes y fachadas, pero en el video de hoy aprenderemos a hacer planos y posteriormente imprimirlos, así que comencemos. Para empezar debemos insertar la solapa que debe de llevar nuestros planos. Vamos a la pestaña Vista. En la parte de composición de planos damos clic a plano. Nos saldrá esta ventana donde vienen diferentes solapas. En este caso solo aparece una, pero podemos agregar más solapas en cargar. Por el momento ocuparemos la que ya está cargada. Damos a aceptar y se abre la solapa. Para modificar los datos de la solapa damos doble clic y entramos al modo modificar. Aquí podemos cambiar lo que queramos. El logotipo de Autodesk, nombre del plano o lo que quieran. Yo lo dejaré así. Salimos del modo modificar y ahora insertamos las plantas. Pero antes debemos ocultar los iconos de los alzados, ya que si los dejamos aparecerán en el plano. Para ocultarlos vamos a editar modificaciones, vamos a categorías de anotación y aquí desactivamos los alzados. Hacemos lo mismo con la planta del nivel 2 y listo. Ahora vamos a insertar las plantas en la solapa. Regresamos a la solapa, vamos a la pestaña Vista, damos clic en Vista, se abrirá esta ventana donde vienen todas las vistas, los alzados, plantas arquitectónicas, renders y todo lo que tengamos en nuestro proyecto. Para empezar insertamos la planta nivel 1. Nos aparece este cuadro que podemos colocar donde queramos. Damos clic para colocarlo y ya tenemos nuestra planta baja en el plano. En la parte inferior nos muestra el nombre del plano y la escala a la que está. Otra forma de insertar las plantas o lo que queramos es arrastrarlas desde la ventana de navegador de proyectos. Al acercarnos a la planta baja nos aparece esta línea azul que significa que están alineados. Damos clic para colocarla. Ya tenemos las dos plantas, pero nos falta agregar los cortes y las fachadas. Para eso haremos el mismo procedimiento. Me parece que la fachada está un poco pequeña. Para agrandarla debemos cambiar la escala. Vamos a la vista del alzado sur y en escala la cambiamos a 1.50. Esto mismo haré en el alzado norte. Lo mismo podemos hacer con las plantas y los cortes, pero por el momento están bien así. Acomodamos la fachada y agregamos la fachada posterior. Ya teniendo todo lo que queramos en la solapa, ahora debemos imprimirlo. Para eso iremos a Archivo, vamos a la opción Imprimir. Se abrirá esta ventana donde debemos configurar algunas opciones para imprimir. En la parte de impresora, en nombre podemos elegir algún plotter que tengamos o bien convertirlo a PDF. En la parte de archivo debe estar seleccionada esta opción y aquí podemos elegir dónde se guardará el archivo PDF. Yo lo guardaré en el escritorio. En intervalo de impresión elegimos la opción de vista o planos seleccionados porque lo vamos a convertir a PDF. Ahora seleccionamos el plano que vamos a convertir a PDF. En el caso de que tengamos más planos que queramos imprimir, lo debemos seleccionar, pero por ahora solo tenemos uno. Damos a aceptar y nos pregunta que si deseamos guardar esta configuración. Decimos que no. Por último damos clic en configurar y aquí elegimos el tamaño de la hoja a la que imprimiremos. Seleccionamos Zoom, dejamos que esté al 100%, en desfase desde la esquina colocamos sin margen. En colores elegimos si queremos que nuestro plano se imprima a blanco y negro o a color. Yo lo dejaré a color. La calidad la dejamos en alta y por último la orientación debe ser horizontal. Lo demás se queda tal y como está. Damos a aceptar
y listo, ya podemos imprimir. Damos a aceptar, nos pregunta que si deseamos continuar, decimos que sí, damos cerrar, elegimos dónde se guardará el PDF y comenzará a cargar el archivo PDF. Así nos queda el PDF, ya solo es cuestión de ir a imprimirlo. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro curso de Revit, que ya estamos por terminar. Comparte este curso con tus amigos y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios.